idea obviamente es salirnos siempre del estereotipo o de lo común o de lo más visto, y entonces vamos a elegir 6 documentales que representan 6 tipos, 6 formas de hacer documental que no necesariamente son las más comunes, y obviamente vamos a escapar absolutamente del típico documental de entrevistas periodísticas, aunque algunos de estos documentales tengan entrevistas. No son el documental de National Geographic o de todos esos que se pueden ver en la tele. Así que va para ahí. Siguiendo en esta tradición que venimos de recomendar películas dirigidas por mujeres, vamos a arrancar con un documental dirigido por una mujer, por Barbara Kopl, que se dedica básicamente al documental. Esta es, creo que, su ópera prima, su primer película. Ganó el Oscar en el 76 como mejor documental. Es el seguimiento de un grupo de trabajadores, de mineros, que hacen huelga para mejorar su contrato, porque tienen un contrato malísimo con la empresa, obviamente, y mejorar sus condiciones de trabajo y demás. Es un seguimiento fabuloso, muy intimista. Prácticamente no hay intervención de la directora, casi que no los entrevista. Hay algún momento ahí como de gente hablando a cámara, pero en general es más un seguimiento de lo que ocurre, y es un relato realmente devastador, fuertísimo, de lo que son los sindicatos, de lo que es el trabajo casi que forzado o en condiciones paupérrimas. Y es además la directora de la película de las Dixie Chicks, después del escándalo aquel con Bush y demás. O sea que es una directora muy interesante, Barbara Kopl. The Act of Killing, que creo que es un documental ya bastante visto por mucha gente, pero no tan visto como debería. Pero es una película fundamental, realmente muy cruda y muy difícil de ver por lo incómoda que resulta, porque es una película donde se sigue y se entrevista a un grupo de genocidas de Indonesia, que a su vez están haciendo una especie de película sobre el genocidio en Indonesia, lo cual es realmente muy incómodo de ver, porque los tipos además no muestran ningún tipo de arrepentimiento por lo que hicieron, y por eso también es una película muy única. Van a ver que en los créditos un montón de gente aparece como anónima, porque un montón de gente tenía mucho miedo después de que se hizo esta película, producida por Herzog, nominada al Oscar también como documental. No ganó insólitamente, pero si les gusta, si les parece interesante lo que muestra esta película, que insisto es muy fuerte, tiene una suerte de secuela con La mirada del silencio, que se hizo un par de años después, que también la produjo Herzog y que también estuvo nominada al Oscar. Si vamos a recomendar una película de entrevistas, vamos a ir con uno de los mejores entrevistadores del cine documental, que es el brasileño Eduardo Coutinho. Quizás ustedes hayan visto Edificio Master, que es como su película fundamental. Pero yo voy a ir a recomendar Juego de Escena, principalmente porque es una película de entrevistas que al mismo tiempo no es una película de entrevistas, porque uno no sabe cuando está viendo la película si el que está hablando está siendo entrevistado, diciendo la verdad, digamos, en formato documental clásico, o si es una actriz interpretando lo que alguien más respondió en una entrevista. Por eso se llama Juego de Escena, porque vemos a la persona real contando lo que le pasó en su vida, y al mismo tiempo vemos a una actriz interpretando lo que esa persona dijo. Y lo fantástico, obviamente, del documental o de la película, porque es una película experimental en definitiva, es que no sabemos quién es quién. Lo cual hace que esto sea también una especie de ensayo sobre qué es la verdad y qué es el documental y qué es la ficción. Algo con lo que juega, por ejemplo, Orson Welles en F de Falso. Bueno, acá Coutinho lo hace muy directo, gente hablando a cámara y uno teniendo de alguna manera que convivir con la idea de qué es verdad y qué no. Coutinho es un crack realmente a la hora de entrevistar personas. Logra abrir a los personajes de una manera que realmente parece ficción. Saliéndonos más de la línea, yendo a algo más experimental todavía, nos vamos con un documental que de alguna manera pertenece al Dogma 95, no solo porque lo dirige Lars von Trier, sino porque además es parte como de la misma estética. Un documental que hace von Trier sobre Jürgen Led, que dirigió un cortometraje que se llamaba El hombre perfecto en el 67. Lo que le pide von Trier es que repita, haga como 5 remakes
de su cortometraje, pero poniéndole algún tipo de obstrucción, como le llaman ellos, por eso la película se llama Las 5 obstrucciones, que básicamente son decirle, hacer el mismo documental pero en tal lugar o cambiando tal cosa sin poder utilizar tal otra. Entonces vamos a ver el mismo cortometraje realizado 5 veces en 5 lugares distintos, con actores distintos, ingredientes distintos, y al mismo tiempo un poco la mente creativa del director que está siendo desafiado por Lars von Trier. Es una película muy interesante para aquellos que han hecho cine, hacen cine o les interesa hacer cine, más que para un espectador común, porque no es una película tan entretenida de ver, sino más bien interesante por lo que muestra. Otro documentalista fundamental que no podía faltar es Chris Marker, el director de la YT, de quien voy a recomendar Sans Soleil, Sin Sol, que también es una película experimental. Es un retrato de distintos lugares que Chris Marker quiere mostrarnos, que tienen que ver con Francia, que tienen que ver con Japón, con Cabo Verde. Guardan cosas muy misteriosas en común. Es una película muy hermosa de ver, visualmente es muy atractiva, tiene mucha poesía obviamente, porque estos lugares se interconectan a través de la experiencia de Chris Marker como cineasta y de las personas que de alguna manera aparecen ahí en el documental de formas esporádicas. Pero por sobre todas las cosas creo que es una película muy interesante de ver, porque nos acerca a misterios, nos acerca a cosas que resultan quizás ajenas a nosotros. Pedro Costa es otro cineasta fascinante dentro del cine documental, que ha mezclado mucho el documental con la ficción, documentales que parecen ficción o ficciones que parecen documental. Esta es una de ellas, es una película documental donde lo que vemos podría perfectamente ser una película de ficción. La cámara tiene la misma invisibilidad, digamos, que tiene en la ficción clásica, entre comillas. Y es una película también durísima, porque es una película sobre gente que está en una situación muy vulnerable en un barrio de Lisboa, además en una situación de pobreza, con adicción a drogas pesadas. Pedro Costa lo sigue y sigue su día a día de una manera no intervencionista. La forma en la que se relaciona la cámara con los personajes es fascinante y es una película que recomiendo muchísimo. Vamos a seguir tratando de reaparecer con cierta frecuencia y vamos a seguir haciendo algunos pequeños rankings para que armen ustedes sus listas de películas para ver. Nos vemos o nos escuchamos o como sea en la próxima. Good evening.